Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. Nueva masacre en Utah, Estados Unidos. 8 víctimas mortales deja un tiroteo en San José, California. Comienza el traslado de los primeros beneficiarios del ingreso humanitario a Estados Unidos por la frontera sur. Además, nombran gran jurado en investigación judicial contra el expresidente Donald Trump. Y Estados Unidos le exige a China transparencia y veracidad sobre el origen del COVID-19. ¿Qué tal? Soy Yasmín López. Gracias por acompañarnos en esta emisión de El Mundo al Día. Un tiroteo masivo dejó múltiples víctimas mortales y heridos esta mañana en San José, California. La masacre se suma a una serie de balaceras que Estados Unidos ha venido registrando durante la última semana. Verónica Villafañe tiene la información más reciente sobre este caso. Ella está con nosotros en este momento. Verónica, buenas tardes. ¿Qué es lo último que han dicho las autoridades? Yasmín, según las autoridades, el pistolero mató a 8 personas antes de quitarse la vida. Bueno, esa es la cifra hasta el momento porque aún no se sabe si van a haber más muertos, ya que no se sabe la condición de algunos de los heridos que fueron llevados al hospital. Investigadores aún están tratando de descifrar por qué este individuo mató a tanta gente. El tiroteo ocurrió después de las 6:30 de la mañana, hora de California, en un centro de mantenimiento del VTA, el Servicio de Transporte Público del Condado de Santa Clara, ubicado cerca de las oficinas del sheriff. Tras recibir múltiples llamadas sobre disparos al 911, agentes llegaron al lugar de los hechos donde encontraron varias víctimas. Según la oficina del sheriff, el tiroteo aún estaba en curso cuando los agentes llegaron al lugar. Horas más tarde determinaron que el pistolero era un empleado. Los heridos fueron llevados a hospitales y todos los trabajadores del centro fueron evacuados luego de que se reportara la existencia de dispositivos explosivos en el edificio. Varias agencias de la ley están cooperando en la investigación, incluyendo el FBI. Hoy ha ocurrido una tragedia horrible y nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de VTA. El fin de semana pasado hubo 12 balaceras con múltiples muertos y heridos en los Estados Unidos y según la organización Gun Violence Archive, Archivo de Violencia Armada, ha habido más de 230 tiroteos masivos desde comienzos de año. Las autoridades indicaron que este ataque fue muy bien planeado. De hecho, esta mañana temprano, el individuo aparentemente inició un incendio en su casa antes de ir al sitio, a su lugar de trabajo, donde disparó contra sus compañeros, indicando que no tenía intención de regresar vivo. Increíble. Gracias por el reporte, Verónica. Bien, y en Washington también se han generado reacciones. Por eso le damos seguimiento a esta noticia ahora desde la Casa Blanca, donde se encuentra nuestro compañero Jorge Agobián. Vamos contigo, Jorge. ¿Qué dijo la administración Biden sobre este nuevo tiroteo? ¿Qué tal, Yasmín? La Casa Blanca asegura que está en contacto cercano con las autoridades locales y que han ofrecido también asistencia si es necesaria. Pero desde la sala de prensa de la Casa Blanca, el día de hoy la subsecretaria de prensa aprovechó esta oportunidad para enviar un mensaje al Congreso. Esto fue lo que dijo. Todavía no conocemos todos los detalles, pero lo que está claro, como ha dicho el presidente, es que estamos sufriendo una epidemia de violencia con armas de fuego en este país, tanto en tiroteos masivos como en las vidas que se han cobrado en la violencia diaria con armas de fuego que no son noticia nacional. Es por eso que el presidente ha tomado un conjunto inicial de acciones sobre la violencia armada que salvarán vidas, y es por eso que está pidiendo al Congreso que tome medidas, incluido un llamado al Senado para que aprueben los 3 proyectos de ley que fortalecen las verificaciones de antecedentes que ya aprobó la Cámara con apoyo bipartidista y que cuentan con el respaldo abrumador del pueblo estadounidense.
Por otro lado, otra noticia a la que le hemos estado dando seguimiento durante esta jornada es una rueda de prensa con 3 altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos. Ellos viajaron a Ecuador a la toma de posesión del presidente de ese país. Le pregunté directamente a la embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas si el gobierno estadounidense tiene conocimiento de la cada vez más grande llegada de migrantes venezolanos a la frontera entre México y Estados Unidos. Aseguró que durante este viaje a Ecuador conversó con varias organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de las Migraciones. Eso fue lo que dijo. Con esas organizaciones hablé sobre el impacto que los migrantes de Venezuela ejercen en la región y también analicé más ampliamente cómo podríamos darle manejo a la situación. Entonces, la respuesta simple a su pregunta es sí, lo sabemos. Una segunda respuesta es que estamos preocupados y estamos viendo cómo trabajamos con los países de la región, particularmente con México, pero también con los países del Triángulo Norte, para abordar algunos de los problemas migratorios y la difícil situación que enfrentan los migrantes. La asistencia humanitaria a los venezolanos que emigraron de su país escapando de la crisis humanitaria en esa región es parte del consenso bipartidista entre republicanos y demócratas en el Congreso. Pero ya hay legisladores de los dos partidos que comienzan a alertar sobre la llegada de estos migrantes a la propia frontera estadounidense. Yasmín. Continuaremos monitoreando este tema. Jorge, muchísimas gracias por la información. Y en el tema migratorio, vamos ahora a la frontera sur, donde ya comenzaron los traslados de migrantes que por razones humanitarias podrán solicitar asilo en Estados Unidos. Saludamos a nuestro corresponsal Víctor Hugo Castillo, quien estuvo presente en uno de los primeros traslados de migrantes entre Reynosa, México y McAllen, Texas. Víctor, ¿cómo se ha desarrollado la jornada y cuántos inmigrantes lograrán verse beneficiados con este proceso? En la Plaza de la República de Reynosa hay aproximadamente 500 migrantes y otros 300 en el albergue Senda de Vida. Las personas que resultan beneficiadas son aquellas que demuestran que tienen una enfermedad, familias con niños y muy pequeños, o que han sido amenazados o atacados durante su estancia o esperan en México. Entre ellos hay familias que han permanecido en el lado de México en la frontera y bajo el título 42 ya por años. Y para algunos de los posibles beneficiados, la noticia de que pueden al menos ya presentar su solicitud de asilo es como un milagro. El primer grupo de migrantes identificados como vulnerables ya salió del albergue Senda de Vida en Reynosa, México. Algunos han esperado ya por años del lado mexicano. Mira, alegre, y hasta ganas de llorar tengo. Sí. ¿Por qué, señora? Por alegría. Presentarse ante autoridades estadounidenses e ingresar bajo una exención humanitaria antes les era imposible por la política de salud pública conocida como Título 42 que se estableció bajo la era Trump. Senda de Vida nos ha dado todo lo que necesitamos. No nos ha dejado aguantar hambre, nos ha encobijado, nos ha dado cama, de comer, jabón, todo para nosotros. ¿Ya van a tener un asilo político? Primero Dios, sí. Todas las familias se dejan venir por la circunstancia o situación de que vienen huyendo por muerte, por secuestro, por robos, por maltratos. Las concesiones de la administración Biden, al declarar excepciones por razones humanitarias, apuntan a salvar las vidas de aquellos considerados como particularmente vulnerables. Mientras la administración del presidente Biden trabaja en el proceso de simplificar e identificar a la comunidad migrante vulnerable, ya algunas organizaciones de derechos humanos y también de albergues de migrantes están identificándolos aquí en Reynosa para trasladarlos en este autobús de una plaza pública al albergue Senda de Vida. La estrecha coordinación entre organizaciones incluye realizar pruebas de COVID-19 Y esto es gratis. antes de ser trasladados al albergue. Muy emocionada. Sí, ¿Por qué, señor? agradecidos de antemano con Dios, ¿verdad? Y con nuestros pastores que nos han dado, nos han apoyado. Que lo vea bien. Gracias.
Bien, al parecer perdimos el contacto con nuestro compañero Víctor, pero le agradecemos por el reporte. Miles de migrantes víctimas de abuso laboral en Estados Unidos le están pidiendo al presidente Biden que les ofrezca protección, pues aseguran estar en un limbo jurídico después de que la administración del expresidente Donald Trump removiera una ley que los amparaba. Jacopo Luzzi nos tiene los pormenores. Fue una firme promesa de la campaña electoral del entonces candidato Joe Biden, restablecer la protección para las víctimas de violencia doméstica que solicitaban asilo en Estados Unidos, algo que el presidente Trump había limitado en 2018. Sin embargo, han pasado más de 100 días desde el comienzo de su presidencia y el mandatario demócrata aún no ha actuado. Activistas de inmigración como Blaine Bucky en la Universidad de California denuncian que los sobrevivientes siguen siendo deportados y corren el riesgo de sufrir nuevos abusos en sus países de origen. Este es un asunto de vida o muerte para ellas y están procurando que Estados Unidos las proteja de estas amenazas, y tenemos obligaciones de tratados internacionales para proteger individuos que temen ser perseguidos o torturados en sus naciones de origen. El pasado febrero, Joe Biden, a través de un decreto presidencial, ordenó a funcionarios de su administración reescribir las reglas de asilo, pero este proceso podría tardar bastante tiempo mientras las víctimas de estos casos necesitan acciones ya, asegura la abogada. Tanto así que los activistas pidieron la intervención del nuevo secretario de Justicia, Merrick Garland. Tomar esta única medida, acabar con estas decisiones realmente dañinas del Departamento de Justicia de Trump. A falta de soluciones específicas, algunos expertos afirman que en la crisis a la frontera estaría centrada toda la energía de la actual administración, pero según la abogada Bucky, Estados Unidos tiene todos los recursos para atender las dos situaciones al mismo tiempo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Una nueva etapa se abrió en el proceso judicial que una corte de Manhattan adelanta contra el expresidente Donald Trump y su empresa. Un gran jurado ya examina la evidencia que la Fiscalía ha recopilado a lo largo de 2 años. Celia Mendoza nos explica de qué se trata. Un gran jurado ha sido establecido por Cyrus Vance Jr., el fiscal del condado de Manhattan en la ciudad de Nueva York, para avanzar en la investigación que desde hace 2 años adelanta su oficina en torno al expresidente Donald Trump, la organización Trump y sus ejecutivos, reportó el Washington Post, citando 2 fuentes con conocimiento del caso. Estas investigaciones toman mucho tiempo y el gran jurado tardará un tiempo en digerir todo el material. Y en esta investigación, parte de ese material incluye las declaraciones de impuestos de Donald Trump. La investigación se centra en posibles crímenes financieros, determinar si la organización Trump infló el valor de sus propiedades para recibir más dinero de los seguros y subvaloró las mismas para recibir beneficios fiscales. También si se pagaron impuestos en las diversas formas de compensación de altos ejecutivos. El expresidente Trump, a través de un comunicado, reiteró su posición frente a esta investigación. Esto es solo una continuación de la cacería de brujas. Son cosas de los demócratas. La noticia se conoció una semana después que la fiscal general del estado, Letitia James, anunciara cambios en su propia investigación. Nuestra investigación civil continúa, pero ahora estamos investigando activamente la organización Trump en calidad criminal y estamos trabajando de forma conjunta, cooperando con el fiscal de distrito de Manhattan. Hasta la fecha no se han presentado cargos en esta investigación y el gran jurado podría estar trabajando en este caso por los próximos 6 meses, según expertos legales. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. $90 días le dio el gobierno del presidente Biden al Servicio de Inteligencia para establecer el origen del virus del COVID-19. A su vez, el secretario de Salud de Estados Unidos le reclamó al gobierno de China veracidad y transparencia sobre la pandemia, como nos reporta José Pernalete. Este martes, el secretario de Salud del gobierno de Estados Unidos, Javier Becerra, solicitó a China veracidad y celeridad en la investigación sobre el origen del coronavirus en ese país. La petición se efectuó ante la Organización Mundial de la Salud tras los nuevos cuestionamientos que señalan que no fue en diciembre cuando las autoridades chinas remitieron al hospital el primer paciente de COVID-19, sino en noviembre. Determinar con transparencia y certeza de dónde y
cómo comenzó la pandemia representa un eslabón clave para su exterminio, reclamó la Casa Blanca. Nosotros pensamos que tenemos que llegar al fondo de esto y necesitamos un proceso completamente transparente por parte de China. Otra de las grandes interrogantes alrededor de las investigaciones gira en torno a la procedencia de la pandemia. El propio asesor de la Casa Blanca, doctor Anthony Fauci, y la comunidad internacional aún no tienen certeza si el virus provino de manera espontánea de un animal hacia un huésped humano o fue generado en laboratorios chinos de Wuhan. Muchos de nosotros sentimos que es más probable que esto sea un hecho natural, como ha sucedido con el SARS-CoV-1, donde pasa de un reservorio animal a un humano, pero no sabemos al 100% la respuesta a eso. Científicos de China argumentaron en marzo de 2021 ante la OMS que la fuga del virus de un laboratorio era extremadamente improbable. Sin embargo, expertos independientes cuestionaron esas aseveraciones, calificándolas de políticas. José Perralete, Voz de América, Miami. El estado de los sistemas de salud en América Latina habrían tenido mucho que ver con el avance de la pandemia y su impacto en los grupos sociales más vulnerables de la región. Alonso Castillo nos explica por qué. Latinoamérica arrastra desde antaño sistemas de salud deficientes y la pandemia evidenció la ausencia de estructuras que permitan hacerle frente, nos dijo la doctora Lorianne Jiménez Faggi. Brasil, India, nos están dando la pauta, nos están dando el ejemplo de lo que puede llegar a ocurrir cuando un país relaja medidas, canta victoria antes de tiempo. Para la experta en microbiología, el pensar que la pandemia ya se acabó y que la vacuna fue la solución es un error, ya que las variantes se están esparciendo a gran velocidad, especialmente entre las comunidades más vulnerables. Hay que mirar hacia Argentina y Colombia, que ambos países ya rebasaron sus brotes iniciales, sus brotes más graves, que fueron a finales de año, ya lo rebasaron. La investigación Un daño irreparable señala que en México, el vecino simbiótico de Estados Unidos y en otros países, uno de los errores más graves fue cómo los gobiernos minimizaron en un principio el peligro que se venía. Por eso, a juicio de la autora, hay que observar el presente. Vigilancia intencionada en los asintomáticos, tener una idea real de qué tan prevalente es la infección en nuestras comunidades. La profundidad en las brechas sociales también hizo mella en ciertos grupos poblacionales. La Universidad Nacional Autónoma de México reveló que el 94% de las personas fallecidas durante la pandemia de COVID-19 no pudieron quedarse en su casa porque tenían que salir a la calle para poder sobrevivir. Un común denominador en la región. Alonso Castillo, Voz de América, Miami. Retomamos la información en El Mundo al Día. 2 instituciones del gobierno de El Salvador se quedaron sin la asistencia económica de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Claudia Saldaña nos informa que en su lugar la agencia trabajará con organizaciones de la sociedad civil. La Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional anunció que retirará su financiamiento a la Policía Nacional Civil y al Instituto de Acceso a la Información Pública, en respuesta a su preocupación por los hechos del 1 de mayo, cuando la Asamblea Legislativa destituyó al fiscal general y a 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Congresistas estadounidenses como Norma Torres y Alvio Cires aplaudieron la determinación. En el mismo comunicado, USAID aseguró que este financiamiento se reorientará para trabajar en conjunto con organizaciones de la sociedad civil. El presidente Nayib Bukele rechazó la medida en su cuenta de Twitter. Usted le pregunta a cualquier salvadoreño en la frontera de Estados Unidos cuál es la razón por la que huyó de su país, el 99.9% responderá: 1, falta de trabajo; 2, inseguridad. Es muy revelador que USAID eligiera dejar de financiar. Seguridad. ¿Ese es el plan real para crear más inmigración? Para el analista Eduardo Escobar, la reacción del presidente tendría en relación con su acercamiento con China. El mandatario ratificó hace unos días un convenio no reembolsable por $500 millones con esa nación. Y por eso está envalentonado de que tiene atrás aparentemente el respaldo de China, y eso lo está animando a desafiar, yo creo que no solo a Estados Unidos, sino que a la comunidad internacional, con el tema del respeto al Estado de Derecho y el sistema democrático.
En estos días también fue revelada una lista desclasificada por el Departamento de Estado de Estados Unidos que señala a 5 salvadoreños supuestamente vinculados a casos de corrupción, incluida la jefa de gabinete Carolina Recinos. Claudia Saldaña, Voz de América, El Salvador. Y más periodistas nicaragüenses son interrogados este miércoles en el caso de supuesto lavado de dinero contra la candidata presidencial Cristiana Chamorro. A la situación de los reporteros también se le suman las denuncias de arresto domiciliario contra varios precandidatos opositores, como nos reporta Donaldo Hernández. El periodista Roberto Mora viajó 2 horas desde su natal Estelí hasta Managua para responder por la citación de la Fiscalía de Nicaragua y responder en calidad de testigo en la investigación por presunto lavado de dinero en contra de la precandidata Cristiana Chamorro. En principio no creo que estemos vinculados a una organización criminal y tampoco nosotros estamos ejerciendo indebidamente una profesión o estamos cometiendo algún tipo de delito. Durante la semana continuarán los interrogatorios a los periodistas. La investigación contra Cristiana Chamorro es parte de los mecanismos del gobierno del presidente Daniel Ortega, según denuncia el opositor Roger Reyes. Estamos completamente claros y evidente de que Ortega una vez más está tomando represalia en contra de cada uno de los precandidatos a la presidencia por Nicaragua. Precandidatos como Juan Sebastián Chamorro denuncian permanecer bajo prisión domiciliaria sin ninguna orden judicial, situación que les dificulta hacer campaña política. Casa por cárcel de facto, no existe ningún documento que dice absolutamente nada. Esto refleja el abuso. El oficialismo insiste en que las elecciones del próximo 7 de noviembre serán justas y transparentes, al tiempo que advierten que no permitirán la injerencia de Estados Unidos, la Unión Europea y la OEA. Donaldo Hernández, Voz de América, Managua. En Venezuela, un aspirante a profesor recorre las calles de Caracas con un letrero a cuestas en el que ofrece clases de matemáticas para ganarse la vida. En un país que lleva 1 año con las aulas cerradas por la pandemia, las matemáticas y su creatividad le han dado buenos resultados. Desde hace 1 año, Edgar Siu sale todas las semanas con este cartel colgado al cuello, ofreciendo clases de matemática a domicilio. Sentía la necesidad de la parte monetaria. Me vi la necesidad de buscar dinero, entonces no tenía de otro. Por la pandemia de coronavirus, perdió su empleo de medio tiempo sirviendo cócteles en un hotel de Caracas. Entonces aproveché esta ocasión y dije, bueno, tengo que emprender y vamos a ver cómo me va si salgo con la pancarta. Y salí y efectivamente todo salió bien, gracias a Dios. A sus 26 años le resta un semestre para graduarse de profesor de matemática en la Universidad Pedagógica de Caracas. Pero en Venezuela, las aulas llevan 1 año cerradas por las medidas de cuarentena y la educación es virtual, en un país cuya velocidad de Internet es de las más lentas del continente, lo que a su juicio está trayendo consecuencias. Si existieran los hospitales de matemática, todas las salas deben ser de terapia intensiva porque hay muchísimos en condición muy crítica. Cobra $6 por hora, 2 veces más de lo que ganaría en todo un mes como maestro en una institución pública de Venezuela, pues los docentes están entre los profesionales peor pagados del país, lo que ha llevado a cientos como él a impartir clases particulares, no solo para tener dinero extra, sino para reforzar el aprendizaje. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Una enorme luna roja, también conocida como luna de sangre, adornó la noche de este martes a gran parte del mundo. La llamada superluna se combinó con un eclipse total. El fenómeno astronómico terminó creando la luna llena más grande del año, porque el astro estuvo más cerca de la Tierra. Así lo vieron habitantes de Santiago de Chile y Ciudad de México. Nos despedimos con imágenes de este fenómeno astronómico. Les informó Yasmín López.
Radio Caracas Radio presentó Voz de América.